hemos estado hablando de fe últimamente y es un tema bastante amplio, ¿verdad? El tema de la fe es algo bastante amplio, pero que es como la columna vertebral de nuestra vida cristiana. ¿Cuántos dicen que son creyentes? Ok, hay poquitos creyentes aquí. Yo creo que cualquiera le preguntaría y diría, yo soy creyente. No sé si está temeroso hoy, pero tranquilo, usted puede decir que es creyente si usted cree. Todo el que cree es creyente, ¿verdad? Y el creer se trata de la fe. Y hoy quiero hablar un poquito más respecto a la fe, viendo la historia de un personaje que está en la palabra de Dios. No aparece mucho, no es tan protagonista, pero hay algo específico que quiero contarle el día de hoy. Entonces le voy a pedir que vaya a Juan capítulo 20, al libro de Juan capítulo 20. Listo, Juan capítulo 20 y vamos a leer desde el 24 hasta el 29. Ahí vamos a tener la nueva versión internacional. Pero antes de leer, si lo pueden quitar de las pantallas, yo les voy a contar qué pasó antes de esto que vamos a leer. Resulta que Jesús había muerto, ¿verdad? Luego resucitó y se le aparece a María Magdalena. Ahí se le aparece a María Magdalena. Ella estaba llorando, mejor dicho, así como todas las mujeres cuando reciben una sorpresa, ¿verdad? Hacen show, ¿sí o no? ¿Cuántos hombres están de acuerdo? Sus mujeres, no, bueno, mi novia no hace mucho show cuando le... Bueno, mentira, sí. Como que, ay, sí, qué lindo y no sé qué, y te dicen como 10 veces, ay, qué lindo, ¿verdad? Y uno como que ya sabe, ¿verdad? Entonces, sí les ha pasado algo así. Y, ay, qué lindo y tal, y al día siguiente como que, ay, no dejo de pensar en lo de ayer. Sí les ha pasado. Es como algo así. Bueno, María Magdalena hizo show, o sea, de todas las apariciones fue la de más show. Y es que no era para menos, ¿verdad? Jesús... a quien ella seguía, a quien amaba, cogió y se le apareció. Y siempre hay un chiste que dicen que primero se le apareció una mujer para que regara el chisme. ¿Sí había escuchado eso? Como que fue muy estratégico Jesús hasta después de resucitado. Y resulta que después de aparecérsele a ella, muchas mujeres no estarán de acuerdo conmigo. Quiero decirles, yo no estoy de acuerdo con ese chiste, solo lo conté. No me van a coger a mí después. Entonces, conozco hombres más comunicativos. Y resulta que luego se le apareció a los discípulos, estaban en una reunión, todo estaba cerrado, Jesús se les aparece Jesús. Imagínense que Jesús se les aparezca, por más que ellos saben que iba a resucitar, coge y se le aparece a alguien, no sé, en forma de que ahí estaba Jesús, ¿verdad? Y resulta que ellos lo vieron. Entonces cuando sale Jesús y se les aparece, entonces él dice, como para que no se asusten y sepan que soy yo, me imagino yo que eso habrá pensado Jesús, le mostró las manos y el costado. ¿Alguien sabe por qué se lo mostró? Ok, creo en medio de todos los murmullos, creo que es lo que yo voy a decir, ¿verdad? Para demostrarles que era él, por las heridas, ¿verdad? Entonces se les aparece y todo, wow, qué espectacular ese Jesús, nuestro Señor, qué lindo y tal. Me imagino que habrán reaccionado muchos de múltiples maneras. Y él les dice, aquí estoy, me ha enviado el Padre, y sopló y se llenaron del Espíritu Santo y les dijo, vayan y hagan. Y pum, lo mismo a lo que yo fui enviado, vayan y hagan. Y eso pasó en la aparición de los discípulos. Pero luego se volvió a aparecer. Pero a diferencia de la aparición anterior, había uno que no estaba en la fiesta, había uno que no estaba en la reunión, había uno que saber dónde estaba, ¿verdad? Pero no estaba allí. ¿Sí saben quién es? Tomás. Varios lo saben, ¿verdad? Hoy quiero hablar de Tomás. Y le puse por nombre a la prédica la fe de Tomás. ¿Cuántos creen que Tomás tuvo fe? Nadie, pobre Tomás, ¿verdad? Nadie cree en él. Nadie le tiene fe a Tomás. Resulta que nuestro Tomás no estaba en la primera aparición de María Magdalena, no estaba en la segunda aparición cuando se le apareció a los discípulos, pero luego en la tercera vez, ¿verdad? Ya estaba ahí Tomás. Y eso es lo que vamos a leer. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Todos están contextualizados? ¿Sí? Ok, María Magdalena lo que ve es que ya había resucitado, o sea, y los discípulos ahí lo vieron y luego viene y se aparece. Y dice el versículo 24. Este es uno de los momentos de mi vida en que sé que estoy creciendo porque ya no leo casi. Tomás, no sé, increíble cómo sigo trayendo estas Biblias. Lo siento. Tomás, uno de los 12, gracias por más luz. Tomás, uno de los 12 discípulos al que le decían el gemelo, no estaba con los otros cuando Jesús se le apareció.
Cuando Tomás llegó, los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Ahí está en exclamación, o sea, me imagino que estaban emocionados diciéndoles, ¿verdad? O sea, vieron a aquel a quien siguieron, a quien amaban, a aquel que les prometió que iba, mejor dicho, a resucitar y demás. Estaban todos emocionados. Y el Tomás estaba allí escuchando, ¿verdad? Y miren lo que dice Tomás, dice: pero él contestó: no creeré nada de lo que me dicen hasta que vea las marcas de los clavos en sus manos y meta el dedo en ellas. Hasta allí todo bien, exceptuando por la porquería que dijo Tomás, ¿verdad? Y ponga mi mano en la herida de su costado. Quiero leer hasta ahí. Tomás dice ahí que era uno de los 12 discípulos de Jesús, era la rosca de Jesús, allí los más cercanos, ¿sí o no? Andaban con él. Si ustedes leen los evangelios, sobre todo durante el tiempo del ministerio de Jesús, los discípulos andaban con él y estaban allí cerca. ¿Qué cosas habrá visto Tomás de Jesús? A ver. Habrá visto ¿qué? Milagros, ¿verdad? Habrá visto a Jesús orar tal vez, habrá visto a Jesús hacer muchísimas cosas durante todo ese tiempo que él le siguió. O sea que Tomás era alguien cercano. Tomás no era cualquiera parecido, Tomás no era cualquier otra persona. Tomás era alguien que conocía a Jesús, que conocía lo que él había hecho y también sabía que Jesús hablaba de su resurrección. No solo anunció delante de Tomás que iba a morir, sino que también que iba a resucitar. O sea, en teoría, lo que pasó y lo que Tomás iba a ver no era algo totalmente nuevo. Él sabía que iba a resucitar. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces tiene que saber que Tomás era alguien que ya conocía. Pero al final, Tomás dudó. Y eso nos habla que por más que usted y yo seamos los más líderes, los más creyentes en muchas cosas, tal vez va a haber situaciones en las que nos va a costar creer, como a Tomás le sucedió. ¿Sí me estoy haciendo entender? Por más discípulo cercano que él era, se enfrentó a una situación en la que él dijo, prácticamente con lo que dijo ahí, dijo: no creo. ¿En qué está usted hoy en duda? ¿O qué no está hoy creyendo? No, es que yo soy ya 8 años cristiano y yo no puedo dudar. Tal vez vaya a dudar. No se trata que nosotros dudemos, ¿verdad? Pero va a haber situaciones que van a exigir de nosotros creer aún más u otro nivel de creer, porque la situación tal vez es más pesada o es algo cada vez más grande. Y por más que él estuvo cerca, tuvo ese problema de duda. Entonces viene Tomás y le cuentan la historia de que han visto a Jesús. Obviamente él no está, tal vez otras personas le habrán contado, no sé qué pasó, le echan todo el cuento. Y entonces él se pone a hablar cosas que tal vez no tiene por qué hablar. Como yo le decía, una porquería, ¿verdad? Hace poquito a mí me hicieron algo y tengo unos puntos aquí, no se los voy a mostrar, ¿verdad? Porque no se los voy a mostrar. Entonces, no quiero mostrarles mi bendición y los que vinieron el domingo van a entender. Y entonces, yo le decía a alguien molestando que tocara. Y eran los puntos, o sea, ni siquiera estaba abierto. Yo vi eso abierto, era un hueco lo que me dejaron aquí. Y yo le decía: toca los puntos. Y me decía: no, jamás, o sea, no. Yo le decía: toca los puntos. No, y tal, eso me da asquito, ¿sí o no? ¿Sí se han topado con gente así? Miren, yo conozco gente que hasta le da asco tocar cicatrices. ¿Le ha pasado? Yo tengo varias cicatrices, entre esas una que parece gelatina y en la rodilla. ¿Alguien la quiere ver? No, mentira. No puedo porque el pantalón me queda medio apretado y no me sube. Y resulta que también les da como asquito tocar. Y me dicen: no. Y yo, bueno, es normal, ¿verdad? Es mi cicatriz, yo la tengo que amar. Ellos no tienen que amarla. ¿A dónde voy yo con esto? A que lo que digo Tomás fue algo como loco. ¿No le parece a usted que la incredulidad en nuestra vida nos lleva a hablar lo que no tenemos que hablar? ¿Sí le ha pasado eso que le estaba pasando a Tomás? El no creer y dudar de Dios, empezamos a hablar cosas diferentes a lo que Dios dice y a lo que está escrito en su palabra. ¿A alguien le ha pasado eso? Nos pasa. A Tomás le estaba pasando eso. Tal vez estaba bien hasta decir: hasta que no vea sus heridas en las manos y en el costado. Pero llegar a decir más allá y hasta que no le meta el dedo hasta la herida y ver si realmente, uno, no le parece asqueroso y dos, no le parece algo loco. Cuidémonos de no perder nuestra fe, porque la tendencia cuando perdemos nuestra fe es empezar a hablar cosas que no debemos hablar. Es que me va a ir mal. Es que siempre es así.
Y perdemos la fe y pensamos que las cosas no van a cambiar, entonces empezamos a decir, no, es que eso no va a cambiar. ¿Alguien está de acuerdo conmigo que le ha pasado eso alguna vez? Sí, ¿verdad? Vea, tener fe en Dios nos lleva a hablar lo correcto. Y entonces el Tomás empezó a hablar lo que no era. Y entonces mire qué pasa después. Versículo 26. 8 días después, los discípulos estaban reunidos otra vez en la casa. Tomás estaba con ellos. Las puertas de la casa estaban bien cerradas, pero Jesús entró, se puso en medio de ellos y los saludó diciendo, ¿qué más? ¿Cómo están? Que Dios los bendiga y les dé paz. Imagínense la escena otra vez. Estaban en una reunión, pero ya en esta reunión, ¿quién sí estaba? Tomás sí estaba, ¿verdad? Entonces estaban todos reunidos, estaba todo cerrado, se aparece Jesús y le dice, hola, Dios les bendiga, que la paz sea con ustedes. No sé qué habrá pensado Tomás, pero lo que pasó después debió haberle volado más la cabeza a él. Y luego de saludarles, le dijo a Tomás, mira mis manos y mi costado. Hasta ahí todo bien, ¿verdad? Porque a lo que les dijo primero, cuando se les apareció a los discípulos, ¿qué les dijo? Miren las manos y miren el costado. Les dijo lo mismo. Y miren el Jesús, yo no sé, pero a veces lo leo y yo digo, es como un chiste, ¿verdad? Como burlándose de él. Y le dijo, y mete tus dedos en las heridas. Y ahí le quiso tirar una enseñanza y le dijo, y en vez de dudar, debes creer. Diga al que está al lado, en vez de dudar, cree. Diga al que está al otro lado, en vez de dudar, cree. Ok, a mí me gustaría que usted levantara su mano. ¿Alguien ha dudado alguna vez? Levante la mano. Ok, no me siento solo, gracias. Es decir, ¿alguien ha estado aquí en la situación de Tomás alguna vez? Sí, ¿verdad? Tal vez hoy estés así. Tal vez hoy estés dudando respecto a algo. Miren la secuencia de lo que pasó. Tomás no estaba, está muy bien, pero cuando le cuentan lo que vieron, él viene y empieza a hablar lo que no debe ser. Ya hablé de cómo debemos cuidar nuestra fe para hablar lo correcto. Pero después de eso viene Jesús, y a mí más que un acto de retar de parte de Jesús, y más que un acto de querer dejar en vergüenza a Tomás, que estoy seguro que eso no era lo que Jesús quería, Jesús dijo, el que no estaba, me lo voy a ganar y voy a hacer que tenga fe en mí. Y eso Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Él siempre está allí para nosotros, dispuesto a que nosotros lo busquemos y mostrar más de su presencia, y mediante un encuentro con Él, todos y cada uno, aún nosotros que dudamos, podamos decir yo creo y cambiar la duda por la fe. Y entonces llega Jesús y mira lo que hizo Jesús. Lo primero que hizo fue fijarse en Tomás. Casi no saluda a Jesús, ¿verdad? Casi que se va directo a Tomás. Y llega y saluda y le dice, ven Tomás, mira mis heridas, mira lo que tengo en mis manos, mira lo que tengo aquí, y mete el dedo allí adentro. ¿Qué era lo que estaba pidiendo Tomás que sucediera? Eso, ¿verdad? ¿Sabe qué era lo que tenía Tomás? Un argumento en su mente para no creer en que Jesús ya había resucitado y se había aparecido. ¿Qué argumento tiene usted hoy que lo está haciendo dudar? Usted hoy no está dudando porque sí. ¿Hay algún argumento, uno o varios, ahí en su mente y en su corazón que lo están llevando a dudar en lo que Dios ya le ha prometido y le ha dicho? Y el argumento de Tomás en ese momento era, o de lo que él se estaba valiendo, era que él no podía creer lo que los demás le estaban contando hasta que él no hiciera eso. ¿Sabe qué fue lo primero que vino a hacer Jesús cuando se le apareció después de saludar? Ir directo y en contra al argumento que Tomás tenía. ¿Sí me estoy haciendo entender? Dios conoce el argumento que tú tienes. ¿Quién le habrá sapeado a Jesús lo que Tomás había dicho? Él lo sabe. Dios conoce cuál es ese argumento. Mira, empezando porque Dios sabe que tú dudas. Dios sabe que tal vez hoy estás dudando. No sé si le ha pasado, pero muchas veces uno sabe lo que Dios dice, pero no lo cree en su corazón. ¿A alguien le ha pasado eso? Levante la mano. A mí me ha pasado, ¿verdad? No, es que Dios es bueno y Dios me va a sanar, pero tal vez no lo estamos creyendo. Sé honesto.
Y Dios conoce eso que hay allí, la duda que tal vez hoy tienes. Y a esa duda es la que la presencia de Dios quiere atacar. Jesús conocía ese argumento que Tomás tenía y allí fue directico a tumbárselo. Y sabe, tan fuerte fue ese encuentro con Dios que Tomás ni siquiera tuvo la necesidad de meter su dedo allí. La Biblia no registra que lo hizo. La Biblia registra que apenas Jesús le dijo, si vemos el versículo que viene, Tomás inmediatamente contestó: tú eres mi dueño y tú eres mi Dios. Señor mío y Dios mío, fue lo que dijo Tomás. Solo con que Jesús se le hubiera aparecido. Tomás hizo lo que supuestamente quería hacer, meter el dedo, no lo hizo. Solo basta con que Jesús tengamos un encuentro con Él para que todos nuestros argumentos caigan y poder ver a Dios como lo que realmente es y ver las promesas que Él nos ha dado como verdaderas. Y ahí de una Jesús le deja la enseñanza: ¿sabes qué? Antes es mejor ver que creer. Hay algo que me encanta de esta historia y es esto precisamente que dice el versículo 28, que es que a pesar que no veamos, creamos. Muchos de nosotros no sabemos el concepto de fe, que dice que la fe es la certeza de ¿qué? De lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Le parece a usted que Jesús le estaba pidiendo fe a Tomás? Sí, le estaba diciendo, aunque no veas, cree. ¿Y qué es la fe? Creer así no veamos. En pocas palabras y como para resumir, Jesús le estaba diciendo a Tomás: Tomás, yo lo que te estoy pidiendo es que tengas ¿qué? Fe. Jesús le estaba enseñando fe y los argumentos de Tomás estaban en contra de esa fe en él. Pero hay algo que dice allí en el versículo 29 y dice algo que Jesús le vuelve a responder: ¿creíste porque me viste? Y hay una frase que me encanta en esta versión: felices los que confían en mí sin haberme visto. Hay otra versión que dice: bienaventurados los que sin ver han creído, ¿verdad? Y es algo emocionante que Tomás no tuvo la oportunidad de hacer. ¿Quién era el que de todos los discípulos tenía la oportunidad de creer en que Jesús estaba allí y había resucitado sin haberlo visto? ¿Quién era? Era Tomás. Los demás lo vieron. Todos lo vieron y creyeron, y eso está muy bien. Pero el que tenía la oportunidad de salir bienaventurado, más bienaventurado que ellos, y como dice allí, la gran felicidad de creer sin ver, ¿era quién? Tomás, y no la aprovechó. ¿Sí me estoy haciendo entender? Es la misma oportunidad que usted y yo hoy tenemos de ser llamados y hechos bienaventurados cada vez que creemos sin nosotros estar viendo. Y ahí dice esta versión: felices. Es que es algo impresionante lo que sucede en nuestra vida cuando a pesar de que no vemos, creemos. Quiero decirle algo, por más que lo intentemos explicar, no se puede. Es como el sabor de una gaseosa por ahí. ¿Sí recuerdan la propaganda los que son viejos? Es que esa propaganda no es reciente. Por más que intentemos explicarlo, no se va a poder, solo vamos a poder vivirlo. ¿Quiénes tienen la oportunidad de creer sin ver? Todos nosotros. Ahora, ¿qué quiere usted? Tomás era el único que tenía esa bienaventuranza. ¿Sabe qué le pasó a Tomás? Tomás, a causa de ese argumento, atrasó esa felicidad. Allí dice que felices los que creen sin ver. ¿Sabe cuándo le tocó a Tomás la oportunidad para volver a creer? Viendo 8 días después que la felicidad que tenían los discípulos. ¿Sí está viendo? Un día ellos lo vieron, pero le tocó esperar hasta 8 días después que Jesús se les apareciera otra vez y poder decir: oye, qué alegría, Jesús ha resucitado, lo estoy viendo. En nuestra vida sucede algo muy parecido. Retrasamos, perdón por la R, retrasamos, prefiero decir atrasamos, ¿verdad? Postergamos, alargamos, no sé. Es que yo me he vuelto experta en sinónimos, sobre todo de palabras con R. Un día podemos hacer un concurso. Y alargamos el ver esas promesas cumplidas, esa alegría de creer a causa de los argumentos que nosotros tenemos para no creer en Dios.
Usted se hubiese imaginado la gran felicidad de Tomás si le hubiesen dicho, hemos visto al Señor, y él hubiese dicho, yo les creo, Jesús nos había hablado de que él iba a resucitar. Pero le tocó 8 días después. ¿Qué estás alargando hoy en tu vida que tal vez no estás viendo hoy a causa de mantener la duda en ti? Eso está alargando el ver tu promesa. ¿Estoy haciendo entender? Ahora quiero que usted vaya al capítulo siguiente, ahí en Juan capítulo 21. Yo quiero que usted vea algo, y es lo último que vamos a ver en el 20. En el versículo 28, Tomás dijo, tú eres mi dueño y mi Dios. Quiero hacerle una pregunta. Al final, ¿Tomás creyó o no creyó? Sí creyó, ¿verdad? Lastimosamente queda con la mala fama de que era el incrédulo. Por eso le quise poner de nombre a la prédica la fe de Tomás, porque al final él sí tuvo fe. Y el pobrecito hasta lo usamos en el dicho, como Tomás, hasta no ver, no creer. Quedó la mala fama. ¿A alguien le ha quedado la mala fama por ahí después de haberse convertido? Créame, Tomás lo entiende. Y miren lo que pasa después. Y yo quiero que usted empiece a pensar en usted. La situación de Tomás en ese momento era creer si Jesús había aparecido o no. Si Jesús había resucitado o no. ¿Sí o no? Esa era la batalla de su fe en ese momento. Él no estaba dudando de que Jesús había venido, él no estaba dudando de que si Jesús había hecho los milagros, él no estaba dudando en ninguna otra cosa, él estaba dudando era si Jesús había aparecido o no. Y tenía argumentos en contra de eso. Yo quiero que hoy usted lo aterrice a su vida. ¿En qué está usted dudando el día de hoy? ¿Qué tal vez no está creyendo? ¿Qué tal vez se ha empezado a levantar y hay argumentos en su vida que lo están llevando a no creer en lo que ya Jesús le ha prometido? Yo quiero darle una buena noticia. Jesús no nos aparta y nos deja solo diciéndonos, vete para allá, voy a esperar a que tú creas y cuando creas, vuelve. Yo no creo en un Dios así. Yo no creo en un Dios que está alejado, esperando a una esquina y nosotros a la otra, mirándonos, diciéndonos como, bueno, cuando creas es que vas a venir, si no, no te acerques. ¿O alguien cree que Dios es así? No lo es. Si tú estás hoy en duda, quiero decirte, lo primero que tienes que hacer es acercarte a Él. Él es el único que puede derrumbar los argumentos. Quiero decirte que así como lo hizo con Tomás, a pesar de que él había dudado y se acercó a Tomás, Él lo va a hacer contigo hoy. Él lo va a hacer contigo mañana. Él lo va a hacer contigo todos los días. No importa que hoy estés dudando, Él quiere acercarse a ti para ayudarte a creer. Juan capítulo 21. Quiero leer el versículo 21 y miren lo que pasó. Resulta que los discípulos se pusieron de acuerdo para pescar. Como ya Jesús no estaba, volvieron a hacer cosas que antes no hacían tal vez, o que habían dejado de hacer. Entre esas salieron a pescar algunos cuantos. Y miren en el versículo 1 quiénes estaban, quién era el combo. Poco tiempo después de toda esta aparición, algunos días después, Jesús se apareció a los discípulos a la orilla del lago de Tiberias. Esto fue lo que sucedió. Entonces empieza aquí Juan a relatar qué fue lo que pasó. Estaban juntos Simón, Pedro. ¿Quién más estaba? Tomás el gemelo o el Dídimo. Natanael y tal, y había un montón de gente, y ahí estaba el combo de los que estaban. Si hubiese Facebook en esa época, esa era la foto y todos etiquetados, ¿verdad? Ahí estaban, aquí pescando y tal, ching. Numeral extrañando a Jesús o algo así por el estilo hubiesen puesto. O sea, alguna vaina ahí, alguna cosa hubiesen puesto ellos por ahí. Entonces estaban el combo ahí y se fueron a pescar, ¿verdad? Imagínense así la pesca, además tenían que comer, o sea, en esa época no era como vete al súper y compra algo, sino como pesquemos para comer. Y estaban pescando y estaba todo el combo allí pescando y adivine qué pasó, no habían pescado absolutamente nada. Y resulta que nada habían pescado y se le aparece un tipo a ellos y les dice, oye, ¿por qué no tiran la red a la derecha?
Y ellos dijeron, bueno, tirémosla a la derecha, pum, y tiraron la red a la derecha. Y empezaron a recoger una cantidad impresionante de peces. Empezaron a ustedes les parece es un milagro, ¿verdad? Ellos empezaron a vivir ese milagro. Y a alguien se le ocurre decir, dicen ahí que era el discípulo favorito de Jesús, oye, ese es Jesús. Y se acercan a la orilla y se acercan donde él. Ahí usted lo va a leer y va a ver específicamente. Pero hay algo que me sorprende que sucede. ¿De quién estamos hablando? De Tomás, ¿verdad? Miren lo que pasa más adelante en el versículo 12. Ellos están ahí todos juntos, ven a alguien ahí cocinando un pan y un pescado y resulta que ese alguien que es Jesús y que ellos creen que es Jesús, es decir, creen de convencidos, les dice, vengan a desayunar, o sea, tan bacano, viene, se les aparece y viene y les dice, vengan, coman, o sea, bacanísimo. Y miren lo que dice allí después el relato. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era. ¿Y qué dice ahí después? Bien sabían que era el Señor Jesús, porque sabían que era ¿quién? El Señor. Yo quiero que veas esto y con esto voy terminando y tal vez se te olvide toda la enseñanza, pero esto quiero que tú te lo quedes aquí. Y es lo que a mí más me impactó y Dios viene trabajando en mi vida. Vemos allí que en la salida de campo, en la ida a pescar, estaba metido Tomás. Hemos hablado de un Tomás que dudó, pero a causa de un encuentro con Jesús, terminó creyendo en él. Jesús mismo derribando sus argumentos. El Tomás, después de ese encuentro con Jesús que vimos en el capítulo 20, no era el mismo que acabamos de leer en el capítulo 21. Y se lo voy a mostrar. Ahí estábamos leyendo que se acercaron y que ninguno se atrevía a decir absolutamente nada. Y la razón era porque estaban convencidos que era Jesús. ¿Cuál fue la experiencia de Tomás después de esto que acabo de relatar? Ahora cuando se encuentra con Jesús otra vez. La experiencia es totalmente diferente. En la experiencia anterior le habían hablado de Jesús y él había dicho no, hasta no meter el dedo. Payasadas, ¿verdad? Que se pone a decir. No sé si se puede decir esto, pero pendejo. Bueno, tal vez, yo también, porque yo he sido como Tomás, ¿verdad? Entonces que voy a hablar mal de Tomás. Pero mire ahora, versículo 12. ¿Alguien mencionó algo? Vea. Cuando nos encontramos con Él, empezamos a hablar solo lo que tenemos que hablar que viene de Él. Tomás no dijo ni púdrete. Ahí dice ninguno de los discípulos, eso incluye a Tomás que estaba ahí. No dijo absolutamente nada. Diferente al Tomás del capítulo 20. ¿Tenía algún argumento Tomás? ¿Dijo algo? No, es que no creo que sea este. Para nada. Ahí dice ahí que todos creyeron que era Jesús. A diferencia de lo que sucedió en el capítulo 20, él creyó ahí instantáneamente. Inclusive antes de encontrarse con Jesús, yo estoy seguro que cuando mencionaron ese es Jesús y a causa de la bendición que estaban recibiendo, fue que se dieron cuenta que ese era Él. Quiero decirte algo más, cuando habla la Biblia de ser bienaventurados, habla de bendición para nuestra vida. Yo estoy seguro que aquí todos queremos ser bendecidos, ¿verdad? Las bendiciones nos siguen cuando nosotros creemos. Ellos empezaron a ver la bendición de Dios aún antes de ver de cerca a Jesús, a causa de que había creído. Yo te voy a pedir que te coloques sobre tus pies. Y con esto quiero dirigirme a ti personalmente. Pueden terminar de leer toda la historia de Tomás ahí en Juan 20 y 21. ¿Sabes por qué yo le llamé la fe de Tomás? Porque nos acordamos siempre del Tomás incrédulo
pero Tomás sí tuvo fe, que tardó un poco más, pero sí creyó. Y nos demostró que sí había aprendido un tiempo después cuando se volvió a encontrar con Jesús. Yo quiero que tú pienses hoy, piensa en ti. Ya vimos qué pasó con Tomás. Y ahí sí, olvídate de todo lo que he predicado, pero este instante es tu instante con Dios, solo con Él. Que esto te quede grabado en tu corazón. Piensa en esas cosas que tal vez hoy, y que esto sea aprendizaje para el resto de tus días, en las que tal vez tú hoy estás dudando. Y entonces el caso de Tomás fue, le dijeron que Jesús estaba. ¿Cuál es tu caso? ¿Cuál es tu situación hoy? ¿En qué estás dudando? ¿O qué te ha dicho Dios? ¿O qué es lo que estás esperando? ¿O cuál es esa promesa? Tal vez sea algo material, tal vez sea el cambio de alguien, tal vez sea un cambio tuyo porque estás en algún mal hábito, en alguna adicción, en algún pecado. Sea lo que sea, analiza muy bien ahí si estás dudando o estás creyendo. Y Tomás tenía argumentos. Tomás decía, hasta que esto no voy a creer. ¿Cuáles son los tuyos? Porque de eso se trata leer la palabra. No se trata solo de leer una historia y ya, sino en qué se ajusta a nosotros, en qué se ajusta a ti. ¿Cuál es tu duda? ¿En qué está pasando? ¿Cuáles son tus argumentos hoy? Quiero decirte, Jesús está aquí para presentarte delante de ti, presentarse delante de ti, tal como lo hizo con Tomás, para ir directo a esos argumentos y decir, eso no tiene lugar cuando yo estoy aquí. Porque por más grande que sea ese argumento, cuando tienes un encuentro conmigo, todo argumento se tiene que caer. Y allí delante de esa presencia, es inevitable para nosotros decir, tú eres Dios mío, Señor mío, y creer. Lo que tú y yo necesitamos para creer es un encuentro con Él, ser honestos con Él, vulnerables delante de Él y dejar que Él vaya directo a esos argumentos y nos diga, esto es basura, te quiero quitar estos argumentos tontos que tienes para no creer en lo que yo te he dicho y que los quite. Él quiere hacerlo. Él se acercó a Tomás. Tomás no lo invocó. Tomás no dijo, Señor, aparécete otra vez a ver que no. Él dijo, yo quiero. Se acercó y fue directo a Tomás. Él quiere venir hoy directo a tu vida y decirte, ¿sabes qué? Esa duda no tiene lugar. Esos argumentos no tienen lugar en tu vida. Entrégalos, renuncia a ellos, no más. Yo quiero que tú creas. No hay nadie más interesado que Él mismo en que tú y yo creamos en Él, porque allí encontramos plenitud y milagros. Después de allí, tal como le pasó a Tomás, luego de esos encuentros en tu vida, todo tiene que cambiar de allí adelante. Y cuando la duda quiera venir otra vez, ya tú y yo sabemos qué tenemos que hacer, y es ir a Él y decirle, Señor, cualquier argumento se cae delante de ti, el que sea. Mire, yo estoy seguro que hoy usted va a salir diferente a causa de todo lo que Dios va a quitar de sus pensamientos. Hay tantos argumentos en su vida y tal vez la mía que llevan años allí. Ya están viejos y pegados al cuero de uno. Argumentos de que tal vez Dios no está pendiente de nosotros. Argumentos de que tal vez Dios no nos va a cuidar. Argumentos falsos, que no es lo que Dios dice, que no es lo que Dios es. Deja que Dios arranque eso de tu vida para que puedas creer con más plenitud, plenamente en lo que Él es. ¿Qué estás creyendo tú? Tú tienes que ver más en el fondo, más de que la cosa está difícil. ¿Qué estás creyendo? ¿Que Dios te abandonó? ¿Que Dios no te ve? ¿Que Dios no tiene cuidado de ti, del otro sí? Sea lo que sea, hoy Dios va a quitar todo argumento. Y vamos a poder decir, mi fe va a ser como la de Tomás, que a pesar de que yo haya dudado, hoy puedo decir, creo, y toda experiencia nueva decido creer, solo hablando las palabras que Dios quiere que yo hable y solo creyendo lo que Dios me dice en lo que yo crea.